Hola. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Hoy miércoles 22 de julio del año 2020, en el segundo conversatorio del ciclo de charlas Conversatorio Sudaca, invitados, invitadísimas a hablar sobre feminismos de ayer, de hoy y de mañana. Y mientras esperamos y damos la bienvenida a quienes están conectando, contarles que este ciclo de charlas, de 4 charlas, continúa el miércoles que viene, el miércoles 29 de julio, con un conversatorio sobre pueblo mapuche tehuelche, territorio y recuperaciones, que va a estar a cargo de Matías Valenzuela, con invitados como Daniel Loncón, de la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia en Comodoro Rivadavia, Juana Antieco, de la LUF Neuentain Inchin, Cristina Liempichún, de la comunidad Sacamata Liempichún, y Mauro Millán, de la LUF Pillán Mahuiza. Eso es para el próximo miércoles. Y después, el primer miércoles de agosto, tendremos un encuentro dedicado a medios de comunicación alternativos, no hegemónicos, con la participación de Sebastián Janeiro, Claudia Villamayor, José Luis Pope, Valeria Belocerkowski, entre otros. Así que, bueno, estamos muy, muy felices y agradecer a Belén, que ha manejado las redes espectacularmente. Sin ella nada de esto estaría saliendo a las maravillas. Agradecer a cada uno y a cada una de ustedes que se inscribieron y que apuestan y aportan de alguna manera, no siempre económica, pero a este proyecto de comunicación alternativa que es Comunicación Sudaca. En cada desplazamiento las historias se mueven, muestran sus prejuicios y sus estereotipos. Y con cada encuentro no solo se comparten, sino que descubren lo que sabían de sí mismas, las sombras que cargaban y los destellos que aún pueden proyectar. Los desplazamientos y los encuentros son la geometría variable del desvío. Y contar y escuchar historias es la posibilidad de desviarnos. El peligro de la historia única. Bueno, empezamos de a poquito entonces. La idea de hoy es conocer un poquito de los movimientos sociales en los territorios, los recorridos de los feminismos, resistencias y desafíos, diversidades y disidencias, imaginarnos si es posible otro mundo post-patriarcal, post-capitalista, post-colonial y hoy post-pandemia. Decirles también que ahí tienen comentarios, pueden hacer sus comentarios y preguntas. Y si alguien, alguna de ustedes desea hablar, no es tan sencillo, sino que nos tiene que pedir la palabra y nosotros le enviamos un link para que puedan ingresar a la sala. Pero de todas maneras, las preguntas que dejen en el chat las vamos a ir compartiendo con cada una de las disertantes. Así que saludar a la Escuela Popular de Géneros de Esquel, que está presente, y agradecer porque tenemos inscriptas de muchos lugares, de diferentes lugares, sí, de Esquel, de Córdoba, de Colombia, bueno, de Neuquén, de Madryn. Así que muchas gracias a todas por participar. Contarles que Paula Brain es, digamos, una historiadora, licenciada en Historia de la Universidad de la Patagonia, profesora de Historia Medieval y Moderna, y allí desarrolla tareas también de investigación y extensión y colabora con publicaciones locales e internacionales. Paz Escobar, historiadora, docente de Humanidades y Ciencias Sociales, también de la Universidad Nacional de la Patagonia,
en ciencias sociales contemporáneas, militante, feminista, creadora, fundadora de la Cátedra de Género y de la colectiva Bardas en la Cátedra de Género. Bueno, fanática del cine como herramienta de análisis y de promoción de debates de la historia y de los movimientos de lucha. Y la tercera invitada, que tenemos un gusto en recibir, Adriana Guzmán Arroyo, representante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, transgresora, se define ella, rebelde, luchadora contra el patriarcado y la heteronorma. Cuenta que es hija de Amparo, nieta de Teresa y Elena, creadora de Diana y Julia. Con gran experiencia política en educación popular, ciencias de la educación y feminismos populares. Fue militante y parte importante de los movimientos sociales en las luchas contra la masacre del gas en el año 2003 en Bolivia. Así que, bueno, un poco eso es todo. No sé si están todas ya. Sí, perfecto. Bueno, la idea es que cada una de las invitadas pueda hacer una ponencia de unos 20 minutos, más o menos, y después podamos charlar un poquito. Así que, bienvenida entonces, Paula, ¿estás por ahí? Estoy acá, sí, estoy acá. Muchas Hola, gracias. Paula. Hola. Bueno, y agradecerte porque además cada una de las que fue invitada dio el sí sin dudarlo y eso es re importante para nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y un poco nerviosa, y contenta de estar compartiendo con ustedes, con Paz, con Adriana, así que feliz. Bueno, y nada, cuando charlamos un poquito nosotras pensamos que nos dieras un panorama de las luchas desde tiempos antiguos y si podemos vislumbrar esas luchas todavía permanecen o no. Vos me dijiste, yo soy más especialista en feminismos pragmáticos, algo así me contaste. Claro, claro, en realidad no en feminismo, sino en grandes luchas, sino en las luchas cotidianas, en las pequeñas existencias, porque en esas pequeñas existencias de mujeres anónimas, bueno, ha habido mucha resistencia, ha habido lucha, ha habido construcción, entonces siempre me focalizo en lo pequeño, después lo contextualizo, ¿no? Pero en general me focalizo en lo pequeño. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Como le decía a Marce, yo no voy a hablar de feminismos, sino que voy a abocarme en historizar uno de los periodos históricos en el que nosotras, en cuanto mujeres, gozamos de mayores libertades, y también voy a historizar el momento histórico preciso en el que esas libertades nos fueron arrebatadas. Le decía a Marce que no voy a hablar de grandes gestas, no voy a hablar de mujeres excepcionales ni de luchas abiertas, sino de praxis y resistencias cotidianas de mujeres anónimas. ¿Por qué? Porque considero que en la cotidianidad también y fundamentalmente hemos luchado y continuamos luchando, ¿no? Decía Marce que no. Ahí siento algún retorno. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno. La historia de las luchas por la conquista, o más bien la reconquista, después van a ver por qué digo esto,
de derechos y libertades de las mujeres no es una historia lineal, ¿no? Basta con pensar en el medioevo. En la Edad Media, y cuando yo le cuento esto a mis estudiantes se sorprenden mucho, las mujeres gozaron de gran autodeterminación, de gran autonomía y también de autogobierno, ¿no? Su subyugación, que sería la nuestra, la degradación de su rol, de su estatus social, político, ideológico y productivo, el cercenamiento de libertades y derechos, y su expulsión de la lengua española, ¿no? Su expulsión de la lengua española y el consiguiente reemplazo del genérico femenino por el universal masculino, todo eso vendría después, vendría a finales de la Edad Media y durante la modernidad. La Baja Edad Media, es decir, el ocaso de la Edad Media, es un parteaguas, es un momento de quiebre histórico para nosotras, porque mucho de lo que perdimos en ese tiempo aún no lo terminamos de recuperar. ¿Y por qué la autodeterminación de mujeres medievales sorprende tanto, ¿no? ¿Por qué es tan poco creíble? ¿Por qué la autodeterminación de estas mujeres no ha sido lo suficientemente historizada? ¿Sí? ¿Y por qué cuando Silvia Federici hace estas afirmaciones es puesta en duda? Bueno, es puesta en duda y en general es puesta en duda porque la autodeterminación de mujeres medievales no se sustenta en documentos escritos, ¿sí? La autodeterminación de estas mujeres descansó durante la mayor parte de la Edad Media en el derecho consuetudinario, es decir, en el derecho basado en la costumbre, basado en normas orales que se transmitían de boca en boca y de generación en generación. Por eso no hay documentos escritos, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que existió este derecho consuetudinario si no fue volcado al papel? Bueno, por su materialización histórica, por su materialización empírica. Les doy algunos ejemplos. En primer lugar, mujeres de todos los estratos de la sociedad medieval ocuparon puestos de mucho poder en el seno de la Iglesia. ¿Sí? Existieron abadesas que fueron bravísimas señoras feudales, existieron jóvenes religiosas de orígenes humildes muy instruidas en medio de un mar de analfabetismo noble y plebeyo del que los varones no escapaban. Y existieron también conventos de varones bajo la regencia y el magisterio de una mujer. Esta historia es la que no se conoce, es la que sorprende. Además, las mujeres medievales votaban en igualdad de condiciones con sus pares varones en asambleas ciudadanas y en asambleas rurales. Y no solo votaban en igualdad de condiciones, sino que también declamaban con voz potente en esas instancias y en sus comunidades. Y así como declamaban, eran escuchadas. Por otra parte, y contrario a lo que se cree, las mujeres casadas en la Edad Media actuaron con absoluta independencia con respecto a sus maridos, ¿sí? Ya fuera abriendo comercios, trabajando de tenderas o ejerciendo diferentes oficios, y sin la necesidad de la autorización conyugal. Y verdaderamente, y esto no se ve en las clases de historia, las mujeres medievales ejercieron todo tipo de oficios y cubrieron todo el espectro del mercado laboral urbano y rural. Ellas fueron las grandes cerveceras, aguardenteras y destiladoras de su tiempo, fueron médicas, fueron maestras, escritoras, fueron copistas, miniaturistas, escultoras, y también las hubo constructoras y trovadoras. Bueno, y si bien la misoginia de la Iglesia, que fue mucha, y la violencia endémica que caracterizaron al medioevo,
se cobraron la vida de no pocas mujeres. Estas mujeres supieron construir sus propios espacios de poder y empoderamiento, y eso me parece muy importante. Dos de esos espacios fueron la cocina y el bosque. La cocina en la Edad Media verdaderamente fue un espacio de poder, sobre todo para las campesinas, que representaban a la población mayoritaria durante todo el periodo. Las campesinas medievales en la cocina eran temidas. Las campesinas medievales en la cocina eran consideradas peligrosas. ¿Por qué? Porque además de encargarse de la preparación y de la conservación de alimentos, conocían muy bien las profundidades del bosque y de su flora, y utilizaban esa flora no solamente para la alimentación y la sanación, sino también para adormecer, paralizar e incluso para matar. Son muy conocidas las anécdotas de campesinas que utilizaban adormidera y se las daban a sus maridos para poder salir de trampa. Y también son conocidas las historias de aquellas que se deshacían de maridos golpeadores mediante una sabrosa cena compuesta de hongos silvestres y venenosos o condimentada con semillas de estramonio. Con esto les quiero decir que las mujeres medievales, sobre todo las campesinas, no solo fueron las grandes sanadoras de su tiempo, sino también las grandes envenenadoras de su tiempo. Ellas se valieron de la magia, de la sugestión y de sus conocimientos herbolarios como forma de resistencia, para resistir y para combatir la violencia conyugal. Esa era su herramienta. Las campesinas medievales se decía que eran todas brujas, una multitud de brujas. Y eran todas brujas en un momento histórico en el que la brujería todavía no era ni condenada ni perseguida. La gran casa de brujas vendría después, en los siglos XVI y XVII. Eran tan importantes que ocupaban un lugar de preeminencia y de liderazgo en sus comunidades. Ellas, pese a las amenazas de la Iglesia, eran las responsables de conservar el culto pagano, eran las responsables de mantener vivos sobre todo los rituales de adoración a Diana. Diana era la diosa de la luna y de la noche, y fue una diosa muy particular porque según las creencias populares era una diosa que se empecinaba en conservar su soltería y en conservar su itinerancia nocturna libre de lazos. Fue la gran diosa de las mujeres medievales, de las campesinas medievales. Además, las campesinas eran consultadas por los aldeanos cuando las condiciones climáticas eran adversas, o para mejorar las cosechas, o para recuperar ganado huido o robado. Ellas eran quienes preparaban las bebidas curativas y también las bebidas abortivas, y conocían muy bien la contracepción. Las campesinas medievales practicaban la anticoncepción y además la enseñaban a las muchachas de sus aldeas, ¿sí? Entonces, con esto les quiero decir que prácticamente todo pasaba por ellas. Ellas fueron sanadoras, farmacéuticas, comadronas, envenenadoras, aborteras, fueron también mediadoras con los muertos y el más allá, y fueron mediadoras y árbitros en el seno de sus familias y en el seno de sus comunidades. Y esto es muy importante reconocerlo, porque buena parte de la autonomía de las aldeas descansaba en la autonomía de estas mujeres, ¿sí? Estamos hablando de mujeres medievales y de los estratos más bajos. Y entre ellas destacaron las llamadas hacedoras de ángeles. De esta historia tampoco se habla. Las hacedoras de ángeles eran especialistas en aborto. Se las llamaba así porque ellas, desconociendo y desafiando la autoridad de la Iglesia, administraban ellas mismas el sacramento del bautismo
a los fetos en los vientres de las mujeres y luego provocaban el aborto. Eran hacedoras de ángeles porque transformaban los fetos en ángeles. Y de esa manera libraban a las mujeres de embarazos no deseados y también de cualquier sentimiento de culpa. Pero bueno, esta centralidad, este protagonismo de las mujeres medievales y el reconocimiento de sus derechos y de sus libertades, y también la importancia de su rol social y de su rol productivo no alcanza para comprender del todo la cuestión de la autodeterminación. Para hablar de autodeterminación, necesito hablarles de sororidad. Y para hablar de sororidad, tengo que mencionarles a las beguinas y a las solteronas. Las solteronas tienen una historia muy bella. ¿Quiénes fueron las beguinas? Las beguinas fueron mujeres que hacia el siglo XIII, en el norte de Europa, decidieron vivir en comunidades semirreligiosas con otras mujeres con ideas afines. Fue un gran escándalo porque eligieron vivir al margen de la iglesia, al margen de las directivas de la iglesia y al margen del orden establecido. Rechazaron de plano el matrimonio, se negaron a someterse a las reglas monásticas, crearon sus propias normas, se autogobernaron y se instruyeron. La mujer instruida era peligrosa, lo sigue siendo. Y además de eso, se dedicaron a darle asilo, apoyo y empleo a mujeres solas. Y además se encargaban de instruir, de alfabetizar a las jóvenes y a las niñas de familias pobres. Cualquier mujer de cualquier posición social podía convertirse en beguina e integrarse a estas comunidades. Como si no fuera suficiente desafío a la iglesia y suficiente escándalo, las beguinas también se ocuparon de darle cristiana sepultura a los ahorcados y a las mujeres y varones marginales rechazados por la iglesia. Y al hacerlo volvieron innecesaria la mediación de curas y obispos para la salvación del alma. Entonces, en las ciudades del norte empezaron a recurrir a estas mujeres cada vez que alguien estaba por morir o había muerto. Las beguinas volvieron innecesaria la mediación de la iglesia y por eso eran consideradas tan peligrosas. Como las hacedoras de ángeles, ellas comenzaron a proveer la salvación. Las beguinas a mí me fascinan, fueron las grandes librepensadoras del medioevo. Algunas de ellas terminaron en la hoguera, condenadas por herejía. Por ejemplo, Margarita Porete. Margarita Porete escribió y difundió, pese a las amenazas de los hombres de la iglesia, un libro que se llamaba El espejo de las almas anonadadas. Y en ese libro, esta mujer de la Edad Media cuestionaba la existencia misma de la iglesia y decía que los hombres de la iglesia no eran necesarios para que las cristianas y los cristianos se relacionaran con Dios, que podían hacerlo directamente, que la existencia de la iglesia no valía la pena. Por supuesto fueron perseguidas y a pesar de estas persecuciones, ellas persistieron en su forma de vida, en la organización de sus comunidades y pervivieron en el tiempo, muchísimo pervivieron en el tiempo. La última beguina murió en el 2013. Con respecto a las solteronas, que son las que más me ha fascinado estudiar, fueron muchísimas más de las que suele reconocerse en los ámbitos historiográficos medievales. La soltería fue muy común en Europa continental e insular durante la Edad Media, pero también durante la modernidad y la contemporaneidad. En el siglo XIV
una de cada 3 mujeres era soltera o solterona, y eso sin contar a las monjas. Y luego, entre los siglos XVI y XIX, se multiplicaron varias veces las solteronas. Y estos no son datos superfluos, son datos importantes porque indican 3 cosas. En primer lugar, que las solteronas no fueron de ninguna manera sujetos históricos marginales. En segundo lugar, que la historia narrada se vería diferente, sería menos parcial, menos fragmentaria, si las incluyéramos a ellas en los relatos. Y en tercer lugar, la presencia tan numerosa y constante en el tiempo de estas mujeres demuestra el artificio de la Sagrada Familia. Por eso es importante estudiarlas y por eso es importante reconocer su presencia y su importancia cualitativa y cuantitativa. El concepto de solterona no tuvo en la Edad Media la carga peyorativa que tendría después y que sigue teniendo hasta nuestros días. Porque tenemos que reconocer que hoy en día la adulta sola, la solterona, genera tanta incomprensión como la mujer casada sin hijos, ¿sí? Todavía no hemos superado estos estereotipos que fueron creados durante la modernidad. Pero en definitiva, bueno, existieron mujeres, quienes nos antecedieron jamás se casaron, muchas jamás se casaron, y así lo hicieron por propia elección, por propia decisión. En la Edad Media, en tiempos de abundancia o de buenas condiciones de trabajo para las mujeres elegían no casarse, ¿sí? Ante la prosperidad femenina, las mujeres insistían en su soltería. Y sobre todo las mujeres de los estratos bajos. Si se casaban era por cuestiones de supervivencia, por cuestiones de necesidad. Y esta es una afirmación bastante conflictiva porque da por tierra con las hipótesis de aquellas historiadoras e historiadores que defienden la centralidad de la familia nuclear y del matrimonio en la Edad Media. Por supuesto que la pertenencia de clase influía en la permanencia o no en la soltería y en las condiciones de vida que tenían que afrontar las solteras. Las solteras pobres, las solteras y solteronas pobres, aquellas que no tenían apoyo familiar en general, trabajaban de sirvientas, de lavanderas, de aprendices, de trabajadoras a destajo. Muchas de ellas limpiaban y cuidaban baños públicos y también eran asistentes en hospitales de pestilentes. Es decir, realizaban los trabajos más desagradables. Y cuando la situación se volvía adversa, bueno, no quedaba otra y cometían delitos menores o terminaban prostituyéndose. Pero aún así persistían, insistían en su soltería. Con respecto a la sexualidad de las solteras y solteronas, sobre todo de las mujeres de clases bajas, ellas vivían con total libertad su sexualidad en relaciones heterosexuales o homosexuales, las cuales no eran la excepción, ¿sí? Y vivían su sexualidad libremente, haciendo caso omiso a los sermones y a las prohibiciones de la Iglesia, ¿sí? Ellas eran solteras, no doncellas. No eran monjas, no habían hecho votos de castidad y por lo tanto, bueno, disfrutaban de su sexualidad. Y aquí viene lo más importante que yo quisiera decirles. A ver. ¿Se me escucha? Dale. No, sí, andá cerrando. Me gusta con esa idea y... Dale, voy cerrando. Solteras y solteronas
compartían en la Edad Media, y también lo hicieron durante buena parte de la modernidad, vivienda y estrecheces. ¿Sí? Estas mujeres encontraron un soporte práctico, económico y emocional en la compañía de otras mujeres. Entre todas se apoyaban y se sostenían para poder sobrevivir sin la tutela de un varón, en una época en la que la marital corrección estaba siendo legitimada y legalizada. Y creo que esto es un ejemplo maravilloso de sororidad, ¿no? Esta sororidad, estos colectivos sororos son los que les permitieron a las solteronas y también a las beguinas poder defender su autodeterminación. Y ahí está la relación entre sororidad y autodeterminación. Sin colectivo sororo no había posibilidad de autonomía y de autoconservación frente a la violencia masculina y frente a la marital corrección. Bien. Bueno, me faltó un poquito, pero si querés termino ahí. Bueno, no, en todo caso, volvemos, así no nos quedamos sin espacio para todas. Dale. Está bueno que quede algo también después. Dale. Podemos retomar. Así que hermosa historia, y como para que recuperemos las historias, ¿no? De luchas pequeñas, cotidianas, y de lazos que se van tejiendo desde la antigüedad. Sí. Pasamos, señora operadora, con Paz Escobar. Como les decía hoy, Paz Escobar es historiadora local, militante feminista de la Cátedra de Género en Bardas, y la invitación que le hicimos es que nos hiciera un pequeño recorrido por los momentos definitorios de los debates feministas occidentales, los nuevos desafíos, y bueno, y Paz aceptó el desafío, y así que bueno, ahora la tenemos aquí. Hola, Paz. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Muy contenta de estar participando en este conversatorio. Bueno, agradecerles al colectivo Sudaca, en especial a quienes encararon esta iniciativa. Para mí es una alegría y poder contribuir, aunque sea de esta forma así tan específica, con este proyecto, ¿no?, de comunicación comunitaria, alternativa, contrahegemónica, que es la querida Radio Sudaca. Y bueno, y también muy, muy contenta, como decía Pau, de que me hagan dialogar o que formar parte de un panel o de una conversa, me gusta pensarlo así, con dos personas que para mí representan mucho, ¿no? O sea, Paula por la cercanía, porque es una colega, es una amiga, digamos, alguien con la que por cotidianidad sé que tengo un cariño muy, muy, muy particular hacia Paula, muy profundo, y bueno, y Adriana por lo que encarna y sobre todo por el proyecto feminista, antipatriarcal, comunitario, que expresa y con la que tengo completa adherencia, ¿no? Así que bueno, doblemente agradecida. Bueno, gracias. Gracias. Dándole vueltas a la propuesta o a lo que me propusieron hacer, o mejor dicho, pensar y compartir con ustedes, y bueno, les aviso que no voy a poder cumplir con eso. Me resulta imposible, no tengo tal capacidad de síntesis, dar un recorrido sobre los principales debates del feminismo occidental. Así que me hice como algunas preguntas que van por ahí, pero no tienen más pretensión que ser algunos apuntes, algunos borradores un poquito sueltos, sumamente incompletos y parciales y provisorios sobre
sobre por qué seguir leyendo, estudiando, pensando los feminismos occidentales, ¿no? Desde acá, desde el sur del sur, desde Abya Yala y desde este sureñísimo punto del planeta en el que habitamos. Primero una aclaración que a mí me parece siempre importante hacer, que es esto de poner un signo de interrogación a esta periodización que suele hacerse de la historia de los feminismos, que es esta periodización en olas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque justamente, digamos, la figura de olas y cómo fue, digamos, narrada las historias de los feminismos a partir de esa idea de olas, aplicaría exclusivamente al norte del hemisferio y casi que diría a Estados Unidos, digamos, por cómo, digamos, expandió y se contrajo los movimientos feministas en determinados momentos, ¿no? Así que yo prefiero, y digamos, esto obviamente no es original, sino que abrevo en una mirada y en una historiografía y en una forma de pensar los feminismos en clave de genealogías, ¿no? Me parece que la palabra o la categoría de genealogías nos permite, sobre todo a quienes habitamos el sur, pensar los múltiples orígenes que tienen nuestros feminismos tan plurales y tan polifónicos, incluso contenciosos y digamos, con intereses contrarios en algunos casos, y también nos permite esquivarle a la otra gran trampa del pensamiento moderno, que es la historia lineal, ¿no? Digamos, las genealogías nos permiten construir puentes y diálogos del presente al pasado para pensar, digamos, cuáles son los debates todavía vigentes y cómo no es que hubo algunos feminismos que luego, digamos, fueron reemplazados por los que le siguieron y etcétera, ¿no? Sino que hay continuidades, hay debates abiertos, incompletos, inconclusos, temas y problemas que en determinados momentos estuvieron más presentes, luego fueron más opacados y vuelven a aparecer por las coordenadas específicas históricas en determinados momentos y espacios, ¿no? Digamos, y la otra aclaración que quiero hacer, que si bien yo voy a fundamentar, que me sigue pareciendo importante, seguir estudiando eso que se llama feminismos occidentales, y también preguntarnos por qué, digamos, esos feminismos construyeron hegemonía al interior del gran y plural y pluriterritorial universo que son los feminismos, estoy solamente pensando en eso, digamos, en una parcialidad muy pequeña en términos de extensión geográfica y insisto en que no son los primeros ni son los únicos y que podemos, digamos, abrir, esto hay que hacerlo, digamos, hay que después pensarlo, dialogarlo y tensarlo y confrontarlo con múltiples feminismos, que yo sé que la compañera que me sigue, digamos, en la exposición va a hablar de estos otros feminismos, pero que también no solamente hay feminismos en este sur, sino podemos pensar en los feminismos africanos, en los feminismos del mundo árabe, y que también tienen una larga genealogía, ¿no? Y densidad de prácticas y de pensares y de decires. Pero bueno, o sea, voy a puntear algunas de estas diferencias que ya hay dentro de eso que se llama feminismo occidental, porque me interesa que tampoco se homogeneice. Por ejemplo, cuando pensamos de Olympe de Gouges, tenemos ya ahí el origen quizá de eso que se llama el feminismo de la igualdad, esa idea ilustrada de feminismo, esas ideas que van a permear hasta hoy las demandas por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así en términos binarios todavía.
y en Mary Wollstonecraft, que va a escribir La Vindicación de los Derechos de la Mujer, también en el siglo XVIII ya tenemos algunas, quizás, o podría hacerse una relectura de que ahí ya se encuentran algunas ideas de lo que va a ser el feminismo de la diferencia, cuando ella hace hincapié en la maternidad como esa función social que es privada y política a la vez, ¿no? Y cómo politiza de alguna manera la maternidad, al mismo tiempo que esencializa las corporalidades femeninas o de las biomujeres al remitirla siempre a la función de la maternidad. Pero también en ese siglo tenemos a Flora Tristán, que ya va a pensar, digamos, el tema de la situación de las mujeres en términos de clase, y del otro lado del Atlántico vamos a tener un tiempo después, dentro de los debates por la ciudadanía de las mujeres en Norteamérica, nunca me sale bien pronunciarlo, Sojourner Truth, que va a decir ese maravilloso discurso de ¿acaso no soy yo una mujer, ¿no? Una mujer negra, liberta, que va a sintetizar la herida colonial, el hecho colonial de cómo la colonia dividió, o digamos, la colonización dividió a las personas en humanos y no humanos, ¿no? Y dónde quedaron las personas traficadas por la fuerza, transportadas por las fuerzas desde África, los pueblos originarios quedan del lado de la no humanidad, como explica bien María Lugones en sus textos. Es decir, no hay que esperar a las teorías contemporáneas de coloniales para advertir que ya se está pensando que no hay una esencia de lo femenino y que las opresiones también están planteadas no solamente en términos de género, sino en razón de la clase, de la raza. Y bueno, y más acá en el tiempo, en eso que se llama segunda, digamos, entre muchas comillas, segunda ola, pero es ese feminismo que por presencia en las calles, por masividad, por presencia en la agenda política, va a conformar al feminismo como movimiento social en los 60, en los 70 del siglo XX, también, digamos, está teniendo discusiones aún en ese norte que son profundísimas y que todavía son muy vigentes, ¿no? No va a ser lo mismo ese feminismo liberal, por ejemplo, de Now, que, insisto, entiende que el problema no es un problema de desigualdad de derechos, que dentro de este sistema las mujeres podemos acceder a la igualdad con los varones, que todo un arco muy amplio de feminismos que va a pensar que el problema es sistémico, ¿no? Pero aún ahí adentro también va a estar discutiendo algo que todavía discutimos, ¿no? Que es cuál es la contradicción fundamental, si el patriarcado o el capitalismo, y todas digamos, las conversas, las producciones teóricas y las prácticas políticas que de esas diferencias se derivan, ¿no? Y también se va a estar discutiendo cuál es el sujeto político del feminismo, ¿no? Porque ahí tenemos al lesbianismo apolítico diciendo, bueno, ¿y la heterosexualidad qué? ¿Qué hacemos con y ahí vamos a empezar a pensar a la heterosexualidad como una institución o como un régimen político, y cómo se construyen las subjetividades y las categorías de mujeres desde el régimen heterosexual, ¿no? Y todas las derivas prácticas y políticas que tiene discutir la heteronorma como digamos, un régimen que estructura junto con el capitalismo patriarcal todas las formas de organización social, ¿no? Y tenemos también al feminismo negro norteamericano, que insisto, cuando hablamos de feminismo negro en general digamos, es el norteamericano. Los feminismos africanos tienen otras denominaciones, de las que yo conozco poco, por eso no podría, digamos, dar muchas precisiones, pero que está diciendo, bueno, nosotras sufrimos opresiones y el sistema
de racialización también es estructurante y es diferenciador de nuestras experiencias y forma parte de la forma básica en que se dividen a las personas en esta sociedad, ¿no? Entonces, digo, me parece que todavía podemos hacer lecturas situadas de esos debates, pensar qué aspectos de ellos nos hacen sentido o no, en este sur, en estas coordenadas temporales, y si nos parece que no, también poder elaborar por qué no, también forma parte de producir conocimiento situado y útil para nuestras luchas, ¿no? No tengo idea cómo voy de tiempo. Te quedan 10 minutos, 10 minutos. Bien. Bueno, los desafíos de los feminismos, bueno, son miles, o no sé, son muchos, y podría resumir solamente dos por el tiempo y porque, como para poder decir algo al respecto. Uno que yo pensé, insisto, digamos, es parcial y no los voy a desarrollar y está bueno que después por ahí en la conversa podemos seguir pensando otros y cómo se entrelazan, ¿no? Pero uno tiene que ver con la cuestión de la violencia. El otro día una amiga charlando lo sintetizó de un modo que a mí me parece muy certero, ¿no? ¿En qué momento pasamos de problematizar las opresiones, de reflexionar sobre la opresión, al paradigma de la victimización, ¿no? Es decir, por lo menos yo entiendo que es un avance de los feminismos o es una conquista, si se quiere, visualizar la dimensión estructural que tiene la violencia sobre nuestras vidas, las diferenciaciones que la violencia arremete en determinados cuerpos, insistiendo en esto, ¿no? No todas vivimos los mismos tipos de violencia ni con la misma intensidad, no es lo mismo ser migrante que no serlo, no es lo mismo ser indígena que no serlo, no es lo mismo ser trabajadora que propietaria, etc. Pero sí podemos sacar del closet, digamos, para usar una expresión norteamericana, la violencia cotidiana, la violencia diaria y pensarla como una expresión de una violencia estructural del sistema. Pero hay una parte, no digo que todas, en todos los feminismos, en que, digamos, a ver, no sé cómo decirlo bien, pero hacer eje de nuestras luchas solamente en el tema de la violencia también es regalarle, a ver, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para seguir pensando en la expresión estructural de la violencia y cómo eso tiene múltiples expresiones en lo cotidiano y en lo estructural de la organización de nuestras vidas, sin que eso se tramite o se traduzca en todo es violencia? Porque si todo es violencia, nada lo es en algún punto. Y solemos ver, o a veces vemos con preocupación, que algunos discursos sobre la violencia son como muy fáciles de ser cooptados por ciertos intereses que hacen del feminismo, digamos, algo instrumental, ¿no? Algo de la corrección política, algo que queda bien decir en determinadas instituciones, lugares de poder, etc. Entonces, bueno, ¿cómo construimos una práctica, un discurso, un pensamiento que no sea susceptible de ser cooptado por el mismo poder que estamos impugnando, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo evitamos también, cuando condenamos la violencia, no amputarnos la posibilidad de reflexionar sobre la autodefensa, sobre las violencias que quizás necesitamos por lo menos ejercer para defendernos de la violencia estructural del sistema, ¿no? Pienso, si condenamos realmente y si nos creemos la condena de toda forma de violencia, quizás nos estemos condenando a nosotras mismas a construirnos como subjetividades y corporalidades indefensas, ¿no? Entonces, entiendo que parte del feminismo lo está haciendo, pero creo que es vital que extendamos esa discusión y ese estudio sobre las violencias, y que hay mucha historia
la autodefensa y la autoorganización de la violencia revolucionaria, emancipatoria, etcétera, de las clases subalternas, y además hay una larga historia de que el poder ha siempre marcado muy de cerca eso, ¿no? O sea, siempre intentado y logrado expropiarnos de la posibilidad del uso de la violencia. Así que, bueno, me parece que ese es uno de los temas. Y el otro es cómo evitamos la guetificación de las luchas, ¿no? O la fragmentación de las luchas. El feminismo hoy ha ganado en masividad, ha ganado en popularidad, se ha colado hasta en los productos culturales más mainstream, más hegemónicos de alguna manera u otra, y al mismo tiempo ha multiplicado las expresiones, las formas de lucha, las luchas por la identidad, las luchas por el ser, pero cómo podemos lograr que eso no se diluya en demandas por el ser, sin cuestionar cómo ese ser es producido o contenido por un sistema único de opresiones, ¿no? Entonces, la pregunta sigue siendo, y que no es nueva y no soy nada original en lo que estoy diciendo, es cómo podemos encarnar un proyecto político que contenga toda esa hermosa y maravillosa diversidad, esa polifonía, esa heterogeneidad que hoy tiene el feminismo con esos sujetos políticos múltiples y completamente válidos, al mismo tiempo que no perdemos de vista cuál es el núcleo duro, eso que nos oprime a todas, aunque se exprese de diferente manera, y poder organizar realmente un proyecto realmente, radicalmente impugnador, transformador, que nos permita empezar a proyectar, aunque sea en términos de horizontes y de proyectiva, otra forma de organizar la vida en comunidad con bases y lógicas completamente diferentes a este sistema capitalista, patriarcal y colonial. Bueno, podría seguir, pero creo que por acá me quedo y en todo caso después retomamos. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, Paz. Ahora, antes de seguir con Adriana, decirles que vamos a completar el ciclo y después volvemos 5 minutos a cada una de las expositoras por si quiere redondear algún tema o hacerse alguna pregunta entre ustedes. Y estamos atentas al chat y a las preguntas que ahí quieran ir dejando. Repito, bueno, nos están viendo desde Viedma, desde distintos lugares, desde Córdoba, desde Esquel, la Escuela Popular de Género, así que, bueno, estamos absolutamente contentas con el desarrollo de este ciclo. Y luego, bueno, contarles que cuando la invitamos a Adriana, nos respondió enseguida con la afirmación, con este decir, hacemos camino en un feminismo sin fronteras, en Abya Yala, así que para nosotras también son nuestros encuentros y hay que seguirlos aún en pandemia, aún en cuarentena y en aislamiento capitalista. Así que muy, muy contentas de recibir hoy a Adriana Guzmán Arroyo, del feminismo comunitario antipatriarcal desde Bolivia. Ella ha estado acá en estos sures compartiendo con nosotras el encuentro número 33, la lucha por el cambio de nombre del encuentro. Y bueno, muchísimas gracias. Además recordarles que, hola Adriana, recordarles que hay material
en la carpeta, en el Drive, en la carpeta que les compartimos en el grupo, que ella nos ha acercado material, artículos de ella. Hay material también que ha dejado Paz, están desde hace unos días, para que se sirvan, los lean, los disfruten. Hola Adriana, ¿cómo te va? Muy bienvenida, muchísimas gracias. Y bueno, es un gusto que nos des esta posibilidad. Aski, Aruma Kipanaya, Cuyacanacas, buenas noches, un saludo hermanas, compañeras. Paisuma, muchas gracias por este espacio, por la convocatoria, y así como decías, para mí es parte de este romper fronteras, de este romper con la concepción del tiempo capitalista. Ya ni sé qué hora es aquí, allá en Argentina, que se borra la hora, se borran las fronteras. Aquí son las 8, las 20 horas. Sí, aquí es una hora menos, pero poder encontrarnos es poder burlarnos de ese tiempo impuesto también, ¿no? Entonces, para mí es importante seguir estos espacios, estos encuentros y construyendo así un feminismo que no tenga fronteras, porque el sistema no tiene fronteras para sus opresiones. Y bueno, muchas gracias a Paz y muchas gracias a Paula. He aprendido mucho esta tarde, esta noche con ustedes. Yo quisiera compartir algunos puntos sobre los feminismos, sobre el feminismo, y desde la experiencia, sobre todo que tenemos como organización de feminismo comunitario antipatriarcal, y desde algunos posicionamientos políticos que tenemos, ¿no? El primero es que el feminismo se hace desde el cuerpo. El feminismo no se estudia, el feminismo se hace, decíamos, ¿no? Yo entiendo cuando Paz dice que hay que seguirlos estudiando, pero nosotras decíamos eso cuando nos definimos feministas, porque no veníamos de la academia ni de ningún colectivo de estudio de feminismo, porque bueno, no sabíamos nada, no habíamos leído de feminismo, ¿no? Entonces, una estrategia de defensa, pero también de posicionamiento político, fue el feminismo se hace desde el cuerpo. El feminismo no se estudia, el feminismo se hace. O no venimos del feminismo, venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado. Eso nos ha servido a nosotras para distanciarnos un poco de estas olas, esta historiación que se hace del feminismo, que no mira el Abya Yala, que no mira la lucha de nuestras abuelas, ¿no? Que no entra en ninguna de sus olas, ¿no? Y no solo porque no tengamos mar, sino porque para ellas, no solo para las feministas, para la literatura, para la historia del arte, para todos, el universo son Europa, ¿no? Y Estados Unidos. Por eso la historia universal es sobre ellos, y nosotros no sé qué seremos, pero no estamos dentro de ese su universal. Entonces, frente al universal, un pluriversal, decimos, ¿no? Nos negamos a ser parte de una historia que reproduce estas lógicas coloniales, que no nos ve, que se autonombra como historia universal, ¿no? Entonces, por eso también decíamos nosotras siempre que no venimos del feminismo, sino de la lucha en la calle contra el patriarcado. También porque ser feminista para nosotras es fundamental en la definición de la lucha frente al patriarcado, ¿no? Cuando nos reconocemos como feministas el 2003, aquí en Bolivia, en la masacre del gas, una masacre, un presidente gringo que estaba vendiendo, regalando el gas, como es la historia de todos nuestros pueblos, y bueno, manda a masacrar en una ciudad, la ciudad del Alto, que es mayoritariamente de migrantes aymaras, ¿no? En esa masacre entendemos el colonialismo, porque él decide qué territorio es el que se puede masacrar, qué recursos son los que se pueden vender, quiénes necesitan, a quiénes tienen que beneficiar, ¿no? Él decide que se beneficien las empresas transnacionales y que el pueblo siga empobrecido. Se masacra en un territorio de indígenas migrantes, ahí está el racismo, qué explicación más clara que ver como las balas de los militares con órdenes de los gobiernos neoliberales matan a las indias, a los indios, matan a los empobrecidos, matan en las villas, ¿no? Nunca se masacra en los barrios de los ricos,
en los barrios de los chetos, ¿no? Como dirían ustedes, aquí decimos los jailones. Entonces ahí entendemos el racismo. El año pasado en el golpe de Estado en Bolivia volvimos a sentir el racismo en el cuerpo, más allá de todas las teorías interseccionales, multiseccionales, como se llamen, que golpeen a tu mamá, a tu tía de pollera, que la humillen, que le escupan, que intenten quemarlas, que orinen a las mujeres. Estas formas de humillación a las mujeres indígenas tienen que ver con el racismo, ¿no? Con escarmentarnos a todas en sus cuerpos, pero también con el colonialismo, ¿no? Con reafirmar un pacto colonial de negar a nuestras madres, de no querer ser hijas de mujeres indígenas, de no querer reconocernos aymaras, de no querer reconocernos quechuas, mapuches, ¿no? Bueno, entonces el feminismo en el que nosotras hemos caminado, el feminismo comunitario, viene de esta construcción de categorías desde la realidad, desde nuestra experiencia, desde lo que hemos visto aquí en el proceso que le hemos denominado de cambio en Bolivia, en la masacre del gas y ahora en un golpe de Estado racista, colonialista, fascista, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hemos tenido que hacer es definir el feminismo, y lo hemos definido como la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se resiste, o que luchan, resisten y proponen frente al patriarcado, ¿no? Después nos hemos enterado, o más bien después hemos concluido, si quieren, que hay feminismos que no luchan contra el patriarcado. Mary Wollstonecraft, que mencionaba Paz, que escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, habla, por ejemplo, de la propiedad privada, ¿no? Y es considerada como uno de los principios del feminismo en Europa. Y a nosotros no podemos entender que haya un feminismo que luche contra la propiedad privada y que a la vez quiera acabar con el sistema patriarcal capitalista que se sostiene en la propiedad privada y que además reproduce esa propiedad privada sobre nuestros cuerpos. La primera propiedad privada que asume este sistema es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, que en una sociedad patriarcal es propiedad de los padres, propiedad de ahí, de esa lógica familiar, o en el caso de las lógicas coloniales, somos propiedad del terrateniente, ¿no? Del patrón. Bueno, entonces, y no solo Mary Wollstonecraft, ¿no? Sino feminismos en Europa, feminismos liberales, feminismos también de la diferencia, de la igualdad, bueno, con los nombres que han ido teniendo, luchan por cosas, por derechos, por ejemplo, que finalmente alimentan al sistema, o sea, no luchan necesariamente por acabar con el patriarcado, ¿no? Sino por incluirnos o porque haya igualdad dentro de ese patriarcado. Entonces, eso no lo sabíamos, pero después nos damos cuenta que hay feminismos que no luchan contra el patriarcado. Entonces, por eso para nosotros es importante reconocer que en nuestra definición de feminismo es la lucha contra el patriarcado, pero además es la propuesta frente a ese patriarcado, porque no basta decir cómo funcionan las opresiones, sino proponer frente a ese mundo patriarcal, capitalista, colonialista, racista, cuáles podrían ser otras formas de vida, y para nosotras es la comunidad, ¿no? La comunidad como un proyecto político de mundo que existe, que resiste, que no va a ser un experimento como lo han sido las revoluciones en la humanidad. O sea, la comunidad hoy existe. Y hoy en la pandemia, por lo menos en este territorio en Bolivia, la comunidad está permitiendo la lógica comunitaria, la gestión comunitaria de la vida, de los alimentos, de las medicinas hoy, está permitiendo que resistamos frente a la pandemia. Un país empobrecido, un país con un golpe de Estado, un país con un sistema de salud no solo reducido, sino que desfalcado por este gobierno de facto, ¿no? Que ha expulsado, por ejemplo, a 730 médicos cubanos que estaban en los centros de salud, que ha cerrado muchos hospitales, que tiene entre sus planes matar al pueblo no solo con balas, sino también con el virus. Y las cifras que tenemos son de 2.500 personas fallecidas. Si miramos las cifras del Ecuador, si miramos las cifras de Brasil, ¿no?
realmente pensábamos que nosotras iban a haber muchos más muertos, muchas más personas muertas. Pero tú miras la lógica comunitaria de circulación de la comida, permanentemente de una comunidad a otra están mandando camiones de plantas medicinales, eucalipto, huira, las comunidades han hecho su propia organización, se han cerrado, ya ha pasado el tiempo de siembra, de preparación de la tierra. Entonces han decidido diversificar la siembra para que no tengan que salir. Por ahí la pandemia tarda 2 años, entonces van a sembrar todo lo que necesitan para que no tengan que salir de la comunidad. Esas lógicas son las que nos permiten existir en este territorio, ¿no? Y esa es la propuesta del feminismo comunitario también, ¿no? O sea, no es nuestra propuesta, sino es recuperar la lógica comunitaria, el autogobierno, la autodeterminación. Otra vez, para nosotras el feminismo tiene que ser útil para las luchas. El feminismo es fascinante, la historia es fascinante, los aportes teóricos que han hecho, pero si no es útil en mi vida cotidiana, o sea, si no me ayuda a enfrentar esta pandemia de alguna forma, si no me ayuda a enfrentar la violencia sistemática que vivimos todas las mujeres, las niñas, los cuerpos plurales, entonces, ¿para qué sirve el feminismo? Entonces, nosotras ha sido fundamental definir que si hacemos feminismo, si caminamos en el feminismo, tiene que ser un feminismo útil para las luchas de los pueblos, de las mujeres de los pueblos, útil para nuestras luchas personales, para nuestras transformaciones individuales también, ¿no? Entonces, por eso es feminismo comunitario y por eso nos parece importante también hacer una crítica al feminismo de Europa y al feminismo eurocéntrico, ¿no? Y aunque yo coincido con Paz, que dice que hay que seguirlos estudiando y todo, no es en un intento de descalificación, sino es en un intento de comprensión, ¿no? ¿Por qué tenemos una mirada distinta el feminismo de Europa y los feminismos en Abya Yala? ¿Por qué hay la insistencia en Argentina o en Chile en definirse desde el feminismo de Europa? Porque finalmente no son europeas, ¿no? O sea, ¿por qué no definirse desde el feminismo de Abya Yala? ¿Por qué no reconstruir, digamos? ¿Por qué cuando hablan de sus abuelas tienen que hablar de las abuelas de Europa? ¿No? Porque además se habla de feministas y en Europa las feministas también han sido feministas muchas veces burguesas, ¿no? Y si muchas mujeres han migrado o vienen de familias migrantes en Europa, migrantes de Europa, ya sea en Argentina o en Chile, yo siempre me he preguntado pues, que no han de ser las hijas o no han de ser nietas de la reina Isabel, ¿no ve? O sea, han tenido que, sus familias migrantes han sido familias empobrecidas también. Entonces, ¿desde qué cuerpo nos posicionamos y desde qué memoria nos posicionamos, ¿no? Y otra vez, no por un intento de competir, sino por un intento de comprender. En Europa no viven el mismo patriarcado ni el mismo capitalismo que vivimos en Abya Yala, ¿no? Nuestra comprensión del sistema patriarcal incluye algo que hemos llamado el entronque patriarcal. La invasión colonial española, las invasiones coloniales que han habido en estos territorios de Abya Yala, ya traían un patriarcado capitalista, pero en estos territorios también había un patriarcado originario que se estaba construyendo, ¿no? En este caso, en el territorio de Bolivia, Ecuador, parte de la Argentina, la organización Inca ya había planteado relaciones jerárquicas, ya nos había planteado que había un Dios, ¿no? Porque de repente, de una relación equilibrada con la naturaleza, de agradecimiento al sol, a la luna, al agua, a los ríos, a los bosques, viene esta organización Inca y plantea que existe el sol y que es un Dios y que tiene sus hijos, que son los incas, a quienes hay que rendirles tributo. Entonces, esa organización, para nosotras, es el inicio, esa imposición es el inicio de un patriarcado originario. Porque además esas relaciones jerárquicas se construyen doblemente sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, ya en ese momento, en la organización Inca, la vida de las mujeres valía menos, por eso se sacrificaba a las mujeres en estos sacrificios, como está ahí en el volcán del Llullayllaco, ahí están nuestras abuelas en este museo de
ahí no sé, cerca de Jujuy. De arqueología. El Museo de Arqueología. En el Museo de O de Arqueología, ¿y cómo se llama Antropología. el lugar? En San Salvador de No, no es Jujuy en San Salvador, o en en Salta. Salta. En Salta están la abuela, nuestras abuelas, ¿no? Es decir, una mujer a quien le llaman la doncella y una niña, ¿no? Entonces, estos sacrificios que se hacían del cuerpo de la mujer para nosotras ya muestran un patriarcado originario, la explotación que se hacía. Ya había con la organización Inca, empieza a haber explotación de la plata, explotación del oro, y ya no es la explotación solamente para las ceremonias, para los rituales, sino ya empieza a tener un sentido de acumulación, ¿no? Entonces, ese patriarcado que se estaba construyendo originario se entronca se encuentra con este patriarcado de la invasión colonial y se entroncan, se juntan. Ahí hay pactos que hacen nuestros abuelos con los españoles, porque los que terminan beneficiados de este entronque patriarcal nuevamente son los hombres, ¿no? Aunque sigue habiendo relaciones de poder de un hombre indígena con un hombre blanco, ellos hacen pactos, por ejemplo, el pacto de quitarnos toda la ritualidad a las mujeres y quedarse los hombres con la ritualidad, los hombres indígenas frente a los hombres españoles, para tener algo de autoridad en lo espiritual, que no era una dimensión en la que ellos tenían poder, sino las mujeres, deciden arrebatárnoslos para tener un poder frente a los españoles, ¿no? Bueno, ¿por qué hablo de este entronque patriarcal? Porque esto hace, este encuentro de formas de opresión y este juntarse de formas de opresión, hace que en estos territorios vivamos un patriarcado distinto, un capitalismo distinto, y entonces genera condiciones diferentes para las mujeres en estos territorios en Abya Yala y para las mujeres en Europa, ¿no? Y por tanto no podemos hablar pues de las mismas opresiones, ni aunque le pongamos el mismo nombre, porque estamos hablando desde condiciones distintas. Por ejemplo, las mujeres en Europa pueden cuestionar el extractivismo, pero no viven el extractivismo, pero no son sus comunidades las que destruyen. No, no es alrededor de las comunidades donde destrozan los ríos o donde destrozan los cerros para sacar los minerales y alrededor de eso hacen campamentos de tráfico, prostitución de guaguas. No son sus hermanas las que se pierden, no son sus hijas las que se pierden en la prostitución. Viven opresiones, pero no las mismas opresiones que vivimos nosotras. Viven un sistema capitalista con explotación, pero no de la misma forma que vivimos en estos territorios. Y no solo las mujeres indígenas, también las mujeres que no se reconocen indígenas o que no son indígenas, porque habitan en este territorio de Abya Yala, porque en este territorio el sistema capitalista ha profundizado sus formas de explotación. ¿Para qué? Para que en Europa y en Estados Unidos vivan en otras condiciones a las cuales le llaman desarrollo y justifiquen la explotación de nuestros territorios y justifiquen la explotación de nuestros cuerpos e incluso luchen supuestamente contra esas explotaciones, ¿no? Entonces podemos coincidir con las feministas europeas en algunas cosas seguramente y capaz podremos hasta articular algunas luchas posiblemente, no lo sé, pero en todo caso necesitamos un acto de honestidad y reconocer que cuando ellas hablan de sus opresiones, no están hablando de las nuestras, no se parecen sus opresiones a las nuestras. Entonces, como para nosotros el feminismo se hace desde el cuerpo, porque es la única forma de enfrentar al sistema, cada cual tiene que hablar desde su propio cuerpo. Entonces ellas hablan y hacen su feminismo desde ese cuerpo, que posiblemente la máxima opresión que vive es la explotación laboral, cuando se denominan obreras. Las discusiones y planteamientos que hace Alejandra Kollantay, por ejemplo, son muy, muy importantes, pero no se cruza como en nuestros cuerpos ser obreras, ser indígenas, ser villeras, ser empobrecidas, ser madres adolescentes. No se cruzan todas esas opresiones porque no viven ese entronque patriarcal, ¿no? Entonces creo que es fundamental eso para construir, para ver la necesidad, la urgencia que tenemos en Abya Yala de romper esa matriz eurocéntrica del feminismo, ¿no? No por competencia, no porque nos creamos o mejores o peores que las europeas, sino porque no nos contiene, no nos comprende, no dice de nuestras opresiones. Y entonces es urgente construir para nosotras feminismos territoriales, comunitarios, populares, villeros,
feminismos que sí hablen de nuestros cuerpos, que sí sean útiles para nuestras luchas. Yo me quedo ahí para que podamos discutir un poco. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Acá nos contestan que es el Museo Arqueológico de Alta Montaña en Salta. Así que, sí. Sí, es eso. Bueno, ese es. Excelente paz, excelente, si toda violencia nada lo es. Qué placer escucharte, Adriana, cuánta claridad. Bueno, varios mensajes que van llegando, invitarles a dejar las preguntas acá en el chat y bueno, si les parece, ahora haríamos una segunda ronda, la lucha es en las calles, sí, claro. Haríamos una segunda ronda, por ahí, Paula, tenías algo que te había quedado pendiente, si quieres completar tu idea o si quieres dejar alguna reflexión, algún cuestionamiento, algún posicionamiento tal vez sobre lo que pudiste escuchar de las compañeras. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Nada, mucha admiración por las dos, me encantó escuchar a la querida Paz y Adriana, me encantó escucharlas, aprendí mucho porque yo aprendí en esta cuestión de los feminismos, así que eso, me gustó mucho escucharlas, agradezco lo aprendido, me han hecho pensar mucho. Y con respecto a lo mío, la pregunta era, ¿qué pasó? ¿No? Porque yo les conté de un montón de cuestiones que hablaban de libertades, de protagonismo, de liderazgo de las mujeres en la Edad Media. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó para que todo eso diera un vuelco de 180 grados? ¿No? ¿Qué pasó para que reputadas solteronas, porque las solteronas eran muy respetadas, eran llamadas mujeres sabias en la Edad Media, para que reputadas solteronas, beguinas, intelectuales, médicas, comadronas, sanadoras, cerveceras y mujeres de todos los oficios fueran desplazadas a los márgenes de la sociedad y de la historia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó para que después fueran acusadas de brujas y fueran arrojadas a los tribunales de la Inquisición? Y bueno, lo que pasó fue la crisis de la Baja Edad Media, la crisis del feudalismo, y en medio de la crisis del feudalismo, la gran pandemia de la peste negra. Esa crisis del feudalismo dio lugar a los primeros pasos del capitalismo, de la transición al capitalismo, y en ese contexto de avance del capitalismo y de fortalecimiento violento de los estados es que nosotras perdimos nuestros derechos y nuestras libertades que habíamos detentado históricamente. Una cuestión chiquita más, la crisis del feudalismo llevó a la abolición del sistema de servidumbre feudal, pero esa abolición de la servidumbre solamente liberó a los varones campesinos, a las mujeres las sujetó mucho más fuerte. ¿Y por qué la sujetó más fuerte? Bueno, porque eran indispensables para la reproducción de la escasísima mano de obra que había quedado tras la crisis y tras la peste, ¿sí? El fin de las ataduras, el fin de la adscripción a la tierra del campesinado, en realidad marca el comienzo de la adscripción de la mujer a la familia, a la casa y a la autoridad masculina, ¿sí? La abolición no fue liberación, simplemente se afinó el foco de la dominación y esa dominación cayó sobre las mujeres, ¿sí? Desde ese momento las mujeres vieron muy limitada su libre circulación, su participación en la cosa pública, en la política, en las universidades, en la producción y transmisión de conocimiento,
en su libre elección de la soltería y de no tener hijos, ¿sí? Es decir, a partir de ese momento, las mujeres comenzaron a ser pensadas como máquinas reproductoras de mano de obra, y eso es lo que sucedió. Porque también es importante pensar en eso, si en la Edad Media la situación fue otra, entonces, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, esto es lo que pasó. Pasó la crisis del feudalismo y pasó el avance del capitalismo y del patriarcado con él. Bien, ahí me había silenciado. Bueno, gracias. Seguimos entonces una segunda ronda con Paz. Acá, mientras tanto, les comparto los mensajes que van llegando. Excelente, Adriana, mucha claridad en tus palabras, me dejan repensándome. Gracias. Bueno, y después dejan una pregunta que te acerco cuando sea tu turno. Bueno, Paz, entonces la invitación, digamos, a tu reflexión, o si te quedó algún punto por desarrollar, o algo que te disparó escuchar a Paula, escuchar a Adriana recién. No, por ahí no sé cómo se interpretó quizás la repetición cuando yo usé varias veces el término estudiar. Yo lo digo en un sentido de praxis militante, ¿no? O sea, coincido 100% que el feminismo se hace desde el cuerpo, y entiendo que el conocimiento de otras experiencias y el estudio también abarca estas conversaciones, es reunirnos entre nosotras para contarnos las experiencias, poder interpretarlas colectivamente e ir elaborando estrategias políticas, ni más ni menos, para transformar la sociedad, digamos que no alcanza con comprenderla, sino también pensar cuáles son los modos, los caminos, las formas más efectivas para transformar la sociedad, ¿no? Yo entiendo el estudio en esa dimensión, digamos, por fuera, o si se quiere, atravesando de un modo problemático las lógicas de la academia, y también entiendo el estudio como la única forma también de acceder a esas experiencias que están lejanas en el tiempo, como las que relata Paula, o lejanas en el espacio, y que a las que podemos, o las que por lo menos intentamos acceder parcialmente, siempre fragmentariamente, siempre en desigualdad de condiciones para ese acceso, justamente para, como decía Adriana, pensar cómo dialogamos, ¿no? Cómo dialogamos con esas otras experiencias que no nos atraviesan, cómo las interpretamos, no para entrar en la lógica de la competencia, pero sí para identificar los matices, las diferencias, las jerarquías, incluso las incompatibilidades en los proyectos, ¿no? A eso me refería, pero sin dicotomizar, digamos, para mí, digamos, entiendo que el feminismo es básicamente praxis, ¿no? Es la práctica política informada por la interpretación de esa práctica constantemente para ver cómo podemos ensayar formas más efectivas de transformación de la sociedad. Sí. Gracias Paz. Bueno, y entonces, como para cerrar esta vuelta, volvemos sobre vos, Adriana, y también si te quedó algo pendiente o te queda alguna pregunta, alguna reflexión con las compañeras, y luego les hago llegar algunas preguntas. Bueno, a mí
Me gusta mucho escuchar sobre la historia del feminismo en la Edad Media, un poco antes lo que llaman lo que algunas feministas desde su atrevimiento, digo yo, llaman el protofeminismo o el prefeminismo, ¿no? Que sería la llamada casa de brujas, ¿no? La mal llamada, o la llamada casa de brujas, ¿no? Un feminismo que no reconoce su memoria, porque eso también pasa con el feminismo en Europa, que a esta organización de las mujeres para salvar la vida frente al atentado que se les hace por sus conocimientos, por sus saberes medicinales, alimenticios, por su relación con el mundo, con la naturaleza, con la espiritualidad y todo esto, porque eso fue la casa de brujas allá en Europa y también en estos territorios porque también la hubo, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha llamado siempre la atención, ¿no? La soberbia que a veces tiene el feminismo y la soberbia que genera un poco el feminismo eurocéntrico, ¿no? Que define a sus propias abuelas como protofeministas y en la Edad Media recoge algunas con muchos cuestionamientos, sin siquiera llamarlas feministas, ¿no? Eso me parece que es importante en términos críticos, cómo miramos nuestra memoria o nuestras genealogías, ¿no? En términos de hacer crítica. Y bueno, en estos territorios también hubo lo que se llamó la extirpación de idolatrías, que fue lo mismo, la persecución de las mujeres por su sabiduría, eh, por su relación, el manejo de la ritualidad, era y es un poder, ¿no? Entonces, también hubo eso, también hay una historia de nuestras abuelas que han luchado frente al sistema, la Bartolina Sisa, por ejemplo, que tenía que su exigencia, digamos, dentro de la lucha junto al el Tupac Katari junto a ella, aunque la historia siempre la pone a ella como la esposa y como si no hubiera hecho nada, su exigencia siempre fue, por ejemplo, castrar a los españoles a los que tomaban como presos, ¿no? Porque para ella lo importante era escarmentar la violación que vivíamos sistemáticamente las mujeres y los hombres indígenas no estaban de acuerdo con eso e incluso en eso se basa mucho de la traición que hacen los propios hombres indígenas a la Bartolina. Entonces, para nosotros su lucha era estructural, era frente a un sistema que se construye, se reproduce sobre el cuerpo de las mujeres, que es el patriarcado, ¿no? Muchas de nuestras abuelas y ancestras luchadoras han decidido no compartir su vida con los hombres, sin reconocerse específicamente lesbianas, porque esa no es una palabra que sea cercana para nosotras, ¿no? Entonces, pero han decidido no compartir su vida con los hombres porque son violentos, porque son golpeadores, porque se escudan en el alcohol para ejercer su violencia, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué hacían en su vida íntima? No es algo que le importe mucho a la comunidad, porque la comunidad no controla la vida íntima como lo hace el Estado, ¿no? El Estado necesita reproducir el sistema heterosexual o la obligación heterosexual para reproducir fuerza de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces creo que hay que recuperar parte de la memoria, o en gran parte de la memoria que tenemos en estos territorios, para poder enfrentar al sistema y sobre todo para saber qué feminismo estamos construyendo. Son muy importantes los encuentros de mujeres, las movilizaciones en la calle, la marea verde, pero creo que necesitamos articular un poco más la discusión hacia qué feminismo estamos siendo o con qué feminismo queremos caminar, porque hay mucha concentración para mí del feminismo en la relación con los estados, en el diálogo con los estados, y lo digo desde la experiencia que tenemos de haber construido un proceso de cambio de 13 años, un estado plurinacional muy importante, con muchas transformaciones, pero en el que las mujeres no han llegado a ser el centro, en el que acabar con la violencia hacia las mujeres no ha llegado a ser la prioridad, porque los estados necesitan la violencia hacia las mujeres, porque los estados necesitan la explotación. Entonces siento que los feminismos a veces ponemos todas las discusiones frente al Estado y le exigimos en esta pandemia, ¿no? Que el Estado no responde, que el Estado tiene que hay más violencia, que hay que llamar a tales líneas, pero ya sabemos que al Estado no le importa, nunca le ha importado que nos maten. Entonces, mientras más dialogamos con el Estado, o más limitamos nuestra autonomía y nuestra autoorganización. Muchas gracias, Adriana. En parte, como que introduciste a la pregunta de
de una de las oyentes y participantes. Dice, Adriana, si puede desarrollar algunas de estas preguntas. Por ejemplo, desarrollar qué es el Abya hoy, qué opinión tiene sobre los principios del buen vivir o vivir bien expresados en la Constitución boliviana, y qué sentir o pensar tiene sobre la actual situación del feminismo en Argentina desde su militancia. ¿Qué mensaje nos deja o nos da? Es un poquito, ¿no? Lo que venías comentando. Son varias preguntas, sí. Sí. Bueno, para nosotros reconocernos como mujeres aymaras ha sido una decisión política, política en el sentido de posicionarnos frente al poder, romper los pactos coloniales que han hecho que neguemos a nuestras abuelas, que han hecho que nos miremos al espejo como señoritas, blancas, clases medias, mestizas, ¿no? Reconocernos ha sido una decisión política. Y en ese reconocernos nos hemos reencontrado con la memoria ancestral, con la cosmovisión, con el vivir bien, con el sumas camaña, con el sumas causai, pero también reconocemos que nos hemos encontrado con todo eso 500 años después. Y que si hace 500 años la dualidad alimentaba totalmente a la comunidad, la dualidad hombre-mujer, ahora 500 años después también hay violencia, también hay machismo, también hay lógicas patriarcales dentro de la comunidad. Y entonces también es importante descolonizar y despatriarcalizar las lógicas comunitarias, la misma cosmovisión, ¿no? Entonces creemos que es fundamental el vivir bien, pero no se puede vivir bien si a las mujeres nos matan, no se puede vivir bien si a las mujeres nos violan. No podemos hablar de un vivir bien los pueblos si no se acaba la violencia hacia las mujeres, no solo en las comunidades, sino en el mundo, no solo en las comunidades, sino en las ciudades también, ¿no? Entonces, hemos hecho camino en este vivir bien, en esta construcción del vivir bien, y el feminismo ha sido parte de eso, ¿no? En nuestras transformaciones, en nuestra vida personal, colectiva, comunitaria, de la organización, ¿no? Pero también hemos hecho críticas a lógicas dogmáticas, ¿no? Que plantean que las mujeres indígenas hay cosas que podemos o que no debemos hacer, ¿no? Creo que hay que hacer una reconstrucción política de todo, ¿no? Este control sobre los cuerpos, por ejemplo, que las mujeres indígenas no pueden ser lesbianas. Yo soy lesbiana, hemos hecho una discusión profunda y además un reconocimiento de que tenemos abuelas lesbianas, tías lesbianas, ¿no? Pero como no son esa imagen de la lesbiana que nos ha planteado otra vez estas imposiciones coloniales, esta lógica LGBT, que hay una sola forma de ser lesbiana, entonces, claro, una mira a esa lesbiana y en su comunidad no hay, pero tienes tías y tienes abuelas que han decidido en su momento ser lesbianas. Entonces, nos parece importante el vivir bien, nos parece importante los logros de la Constitución, los planteamientos de, por ejemplo, un Estado plurinacional, porque cuestiona el nacionalismo y por eso nos parece, y estábamos entre Leo ahí para discutir que el encuentro sea plurinacional, porque no entendemos un feminismo nacionalista. No lo podemos entender, no creemos que se apueste al nacionalismo, que el nacionalismo es genocida, por eso se han desatado guerras en el mundo por el nacionalismo. El nacionalismo es genocida con los pueblos originarios, el nacionalismo es genocida con las mujeres, porque se sostiene su nacionalismo, su desarrollo, su nombre, su república, en la explotación sistemática de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ahí la ruptura del nacionalismo para hablar de un Estado plurinacional nos parece importante, pero también nos parece insuficiente. Para nosotras era un Estado plurinacional para transitar a la comunidad, para transitar a la comunidad de comunidades, a la autonomía, al autogobierno, a la autodeterminación. Bien, bueno, gracias. Y por ahí volvería sobre las otras participantes, sobre Paula y Paz, si tienen alguna opinión con respecto a la situación del feminismo en la Argentina y, digamos, y estos procesos de lucha que como quedó planteado tienen que ver con nuestros cuerpos y con la profundización de las crisis económicas y la utilización, digamos,
para el sostenimiento de este sistema patriarcal. No, yo en realidad me fui por otro lado. Tiene que ver con el principio y de la aceptación de Adriana cuando decía esto del feminismo sin fronteras, y digamos, toda esta reivindicación sin romantizar la comunidad, cómo la pandemia nos hace, y las políticas que a partir de eso se desatan, ¿no? Más allá de que entendemos que la pandemia no es una cuestión natural que, digamos, que aparece y sería muy largo de explicar, o de pensar, pero digo, la consigna está que en Argentina se aparece como la síntesis de que nos cuidemos, entre muchas comillas, es quédate en casa, ¿no? Y qué es la casa, digamos, cómo desde el feminismo, desde los feminismos y desde esta idea de feminismo comunitario que Adriana postula, pensar otras formas de relacionarnos comunitariamente por fuera de esa casa, que en esa consigna quédate casa es una casa de la propiedad privada, una casa que es un espacio de la familia heteronormativa en general, monogámica, un espacio absolutamente peligroso porque nos hemos cansado de denunciar la multiplicación de los femicidios durante la pandemia, y ni que hablar de los casos, no me gusta hablar de casos, perdón, que no llegan a femicidios, digamos, y que no sabemos y que desconocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo también nos podemos cuestionar esa idea, ese sentido de casa que tanto circula, más que el virus, y reivindicar estas otras experiencias, estas formas de construir una interioridad, que no remite al espacio, ¿no? Pero digamos de relacionarnos, que construida con otras lógicas, porque justamente hoy la casa es la síntesis de está haciendo la síntesis de todos los males que este sistema promueve, ¿no? La propiedad privada, la violencia, la mala alimentación, la imposibilidad, la absoluta, cada vez más tremendamente lejos de la soberanía alimentaria o de las posibilidades de relacionarnos con la naturaleza de otra manera, etcétera. Así que nada, como reivindicar esa última idea que me parece urgente y necesaria y de la que no tengo certeza, pero bueno, me quedé pensando en eso en realidad. Paula, ¿querías agregar algo? No quiero agregar nada, me quedé pensando en lo que dijo Paz, en lo de la casa, y en lo que dije antes yo del hogar, entonces no ha cambiado eso. Eso me quedé pensando, que seguimos ancladas en la casa y en la familia heteronormada. Bien. Bueno, acá dice, ¿podrán Paz y Paula desarrollar qué significó, qué es lo que fue el paso del encuentro de mujeres por Chubut y si cree que estamos reproduciendo estas lógicas eurocéntricas que dice Adriana, como dice Adriana? Uy, pero nos quedamos hasta las 5 de la mañana. Sí, a ver, la hegemonía no es una cosa, la hegemonía es un proceso que se construye y que nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Entonces, no hay nadie que esté más capturado por la hegemonía quien dice que no, que está librado no sé, del racismo, cuando, ¿no? Completamente, o de ciertas lógicas patriarcales, ¿no? O sea, es como, no sé, fantasioso, y obviamente el proceso de la organización de Chubut estuvo atravesado por todas esas tensiones y por algo que quizás era difícil de demostrar en ese momento, que eran las absolutas
diferencias, casi incompatibilidades al interior de esa polifonía que era la comisión organizadora, ¿no? de ese encuentro. En una provincia, además, con todo en contra, creo que no nos podemos abstraer de lo que todas las consecuencias que tienen las políticas extractivistas, hambreadoras en esta provincia y que estuvieron tensando la propia posibilidad de ese encuentro. Yo me quedo con haber compartido la emoción que a mí me dio que el recibimiento del encuentro sea plurinacional, en el hecho de haber escuchado las bienvenidas de las compañeras en diferentes idiomas, en reivindicar la plurinacionalidad y en el avance que eso implicó para que en La Plata finalmente se pudiera, digamos, aumentar y formar parte de esa reivindicación de la plurinacionalidad, digamos que es un proceso también, ¿no? Pero no sé, es muy largo. Para mí fue muy traumático igual estar ahí, lo tengo que decir. Bueno, de todas maneras, para la región ha sido, Adriana, un antes y un después, como contarte también que ha sido todo un proceso que aquí no se había vivido. Descubrir que había muchas organizaciones o que surgieran muchas organizaciones de mujeres y de diversidades tratando de llegar a acuerdos, ¿no? Eso fue un gran proceso. Aquí alguien dice, la idea de identidades LGTBI+, desde las lógicas coloniales. Bartolina Sisa habla de identidad marica. Genia, Adriana, bueno, no es una pregunta, es eso, deja eso colgado. No sé si alguna quiere formular alguna pregunta. Yo me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos para tejernos en nuevas alianzas o para pensar que estos feminismos que se quieren construir por afuera o salirse o pensar un mundo diferente al capitalismo, puedan tejerse en estos territorios, ¿no? ¿Cuál es el aporte que podemos ir haciéndonos entre nosotras? ¿Hay algún aporte que podamos ir haciéndonos? Adriana me parece que está hablando, pero tiene silenciado el micrófono. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Sí, ¿no? Primero quería decir que lo de Trelew también fue un poco traumático para nosotras, porque llegábamos del bus dormidas y nos subieron ahí a la inauguración. Y claro, nosotras que ni hemos nacido en ese territorio que hoy se llama Argentina, después muchas nos decían que a qué nos fuimos a meter, ¿no? Pero creo que fue importante para discutir sobre un feminismo sin fronteras, una plurinacionalidad que mira los distintos cuerpos, ¿no? Y creo que si bien no se ha resuelto la discusión en La Plata, se ha planteado el problema. Y esos actos de honestidad donde se plantean las cosas como son necesarios para después encontrar caminos en los que podamos estar juntas, ¿no? Y sobre lo segundo que tú dices, en esta pandemia ya, y después de esta pandemia, si es que hay un después, creo que es fundamental articularnos como feministas, como movimientos feministas, porque no hay otra solución después de la pandemia o en esta pandemia extendida que atacar al capitalismo. O sea, no hay una solución de la crisis económica si no es atentar contra el capitalismo. No es posible, el mundo no puede, el mundo entendido como los pueblos, ¿no? Porque lo que van a hacer los estados es querer solucionar la crisis económica de los empresarios, como siempre lo han hecho. Generar inversiones, generar circulación de la banca, eso no nos beneficia a las mujeres que no tenemos hoy
qué comer o qué dar de comer a nuestras guaguas, o que no tenemos cómo responder a todos los problemas de salud. Entonces, a los estados no les va a importar eso, los estados van a, porque su matriz, su patriz en realidad es capitalista, van a solucionar los problemas de los empresarios. Entonces, eh, creo que ahí el movimiento con más fuerza ahorita y con una palabra legítima para exigir que paguen los ricos, para exigir que se nacionalicen las empresas de telecomunicaciones, que se nacionalice la propiedad para que la gente deje de pagar el alquiler, deje de pagar la cantidad de dinero que paga en agua, en luz, en servicios, porque es la única forma en la que no salgamos a las calles todas, a robarnos entre todas, en las que no explote eso que llaman criminalidad, que en realidad es el empobrecimiento del sistema. La única forma es atentar contra el capitalismo y lograr que las ricas, los ricos paguen esta crisis, que también son ellos las que la han creado. Paula, Paz, ¿se les ocurre algún aporte? Coincido totalmente con lo que estaba planteando. Para mí es eso, básicamente. Ya ha dicho todo Adriana. Sí. Bueno, como comentario, me pareció muy profundo e interesante el planteo de Paz Escobar sobre el ejercicio de la autodefensa feminista. Hoy considero que es un tabú atravesado por una visión occidental, republicana y burguesa de la práctica política. Hay que seguir insistiendo en ello. Bueno, ha sido para nosotras muy, muy rica esta propuesta y la verdad es que sí, que quedamos como con muchas preguntas, ¿no? Porque son tiempos difíciles donde el capitalismo ha avanzado muy fuertemente en los territorios. En este momento estamos, acá te cuento, Adriana, en territorio en pie de guerra contra la explotación megaminera, defendiendo el río, el único río que nos atraviesa, y con crisis económicas muy, muy fuertes, con una crisis económica montada por un gobierno que quiere seguir, digamos, explotando los recursos. Así que vemos que en toda la Yala las luchas de los pueblos son parecidas, son por sus recursos, por sus territorios, por el territorio cuerpo, y nos sentimos hermanadas, ¿no? Yo me siento hermanada en el dolor y en esta contemporaneidad tan terrible que es, como lo habrá sido tal vez en las épocas de la peste negra o en otras épocas también. Así que iría cerrando, no sé si alguna quiere dejar algún otro saludo y podríamos ir cerrando si les parece. Muy interesante y necesario las reflexiones de las tres, muchos no sé qué. Gracias, dicen por ahí. Bueno. Paz, ¿quieres hacer algún cierre, una despedida, un agradecimiento? Sí, bueno, volver a agradecer la convocatoria, la posibilidad de escucharnos, de intercambiar, de seguir construyendo diálogos, conocimientos, y que también es práctica, ¿no? En esto de conocernos, de saber lo que está pasando en los distintos territorios de la Yayala y entender que hay tramas en común, situaciones en común y otras que no, pero que en definitiva el núcleo, el corazón de todos los males es uno solo, que es el capitalismo patriarcal, y que bueno, hay que tratar de esto, ¿no? Como
tratar de entender qué es lo incompatible de lo que son solamente diferencias y cómo entre esa heterogeneidad diferente pero no incompatible profundizamos esas alianzas contra un proyecto que vaya contra toda la lógica del sistema mismo, ¿no? Del corazón, del núcleo del sistema que es capitalista, patriarcal, colonial. Insistir sobre eso y bueno, seguir encontrándonos, seguir construyendo ese feminismo sin fronteras del que hablaba Adriana al principio. Y muchas gracias a las compañeras, a los oyentes y comentaristas y a la organización de esta hermosa radio comunitaria alternativa de nuestro sur. Paula, tu momento de cierre. Yo quiero agradecer la invitación y profundamente a las chicas, a Adriana y a Paz, porque para mí esta fue una instancia de aprendizaje. Lo disfruté mucho y aprendí. Así que eso, yo me siento como un espectador y espectadora más. Aprendí mucho y me llevó eso. Así que me voy muy contenta. Muchas gracias. Adriana, bueno, tu cierre, tu despedida y preguntarte también por los nuevos pactos, nuevos proyectos que están promoviendo hacia la Abya Yala desde las luchas comunitarias. Bueno, yo creo que nosotras somos como feministas comunitarias, antipatriarcales, somos parte de las feministas de la Abya Yala, que ahí están hermanas del Salvador, de Honduras, de México, de Argentina, hermanas mapuches, hermanas negras. Entonces, es importante estos espacios encuentros, ¿no? Quiero agradecerles el espacio y reafirmar que para mí es fundamental el diálogo, la crítica, la autocrítica. No entiendo la denuncia del feminismo colonialista o racista como un atentado contra compañeras que son feministas, ¿no? Lo entiendo como una crítica y como una convocatoria a construir un feminismo que no sea colonialista y que no sea racista. Y una convoca a las compañeras, convoca a las hermanas, ¿no? Bueno, gracias a la radio Sudaca, la radio comunitaria, a Paula y a Paz por este espacio. La Lorena Cabnal dice que hay que hacer interpelaciones amorosas. A mí siempre me ha parecido muy difícil hacer eso, pero quiero agradecerles porque creo que ha sido un diálogo de mucho aprendizaje y tal vez cercano a eso que ella llama interpelaciones amorosas. Gracias. Bueno, Adriana, gracias. Y vos hablas también de la memoria larga, así que trataremos de recuperar la memoria larga, que era un poco la idea también en este conversatorio. Abrazo desde La Plata, gracias a todas y a todos y a la radio por la organización de esta charla. Un placer escucharlas, gracias. Un placer escuchar a las 4, gracias. Bueno, muy buenos aportes. Agradecen por este espacio de diálogo y escucha. Y bueno, para cerrar, desde Esquel, Abya Yala, invitarles al próximo conversatorio que tendrá, digamos, en este mismo horario y en esta misma radio, la visita de Daniel Loncón, de la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de Comodoro Rivadavia, Juana Antieco, de la LOF Nehuentaín Inchin, Cristina Liempichún, de la comunidad Sacamata Liempichún, y Mauro Millán, de la LOF Pillán Mahuiza, todos representantes de nuestro pueblo mapuche tehuelche, para hablar sobre territorio y recuperaciones y para seguir promoviendo este espacio de
de Radio Sudaca, FM comunitaria de Trelew, que se pretende un espacio alternativo, un espacio no hegemónico, así que desde ya invitados a recorrer la página, a visitar los materiales. Quienes se inscribieron pueden visitar las carpetas y acceder a la lectura de los materiales que tanto Adriana como Paula como Paz nos han dejado. Así que, bueno, muchísimas gracias y damos por cerrado el segundo conversatorio Sudaca de julio.